¿Qué cargo tenía la institución? ¿En qué caso de ser docente? ¿Y qué materias daba y por cuánto tiempo? Yo empecé a dar clase en el 88, en una suplencia. Después en el 89 empecé como titular. Mi título es profesorado en Ciencias Biológicas y Químicas, así que en aquel entonces yo daba biología y merciología cuando empecé. Después, merciología cambió por química. Merciología es como química. O sea, yo lo daba como química porque la merciología, bueno, te dan los cortes claro, de las carnes, todo eso que a lo mejor estudiándolo en un libro lo sacás. Pero química es más difícil. Entonces, bueno, les daba química también a los chicos. Así que esa es mi materia, biología y química, de todos los cursos. Bueno, la segunda pregunta, ¿sabes por qué el colegio lleva el nombre de General Paz? No, pásalo. No me acuerdo de eso. No. No, ustedes me miran y me Hay que dicen, pasarle, te preguntamos lo mismo. pasen eso. ¿El colegio funcionó siempre del mismo edificio? No, estaba antes en el Polo de la Mujer, al principio, creo que en ese lugar, no había otro, en la esquina, y después se trasladó a donde está ahora. Y bueno, siempre hay, creciendo, pero siempre hay. Bueno, ¿con qué materiales didácticos se contaba? Y en un principio trabajábamos con libros y con materiales vivos, yo hacía disecciones, bueno, casi siempre las hice, disecciones o el ecosistema, siempre analizando así. Y después, bueno, fuimos implementando las computadoras en el caso de investigación, hacíamos talleres también, el de Lucida, talleres de Lesi, bueno, pero el material en sí era el principal, era el libro. Materiales de los chicos, más vale, la lapicera, el lápiz, sí, la calculadora, lo que usan ahora, pienso también. Bueno, la otra pregunta sería, ¿cómo era el sistema de trabajo de los alumnos cuando no existía la tecnología? El sistema. Y a veces trabajaban en forma individual, siempre en clase, a veces en forma grupal, pero ya te digo, con libros. Cuando no existía la tecnología era muy simple, nos comunicábamos más, nos veíamos más a los ojos. Ahora con la tecnología hay muchas cosas que no se dicen o no salen a la luz. Distracción. Exacto. Claro. Entonces lo usábamos más personalmente, digamos. Bueno, ¿siempre hubo consejo estudiantil? No, nunca hubo un consejo estudiantil. Se armó hace, no sé, hará 10 12 años, pero bueno, incluso cada curso tenía 2 alumnos y por curso había un profesor que estaba a cargo también. Pero bueno, no sé si formalmente había situaciones, por ejemplo, el cambio de vestimenta lo plantearon en el centro de estudiantes y bueno, y se llegó a un acuerdo de cómo era, cómo iba a ser. Bueno, en la otra pregunta sería, en la estructura del colegio siempre hubo kiosco, laboratorio, sala de plástica, computación y biblioteca. Sí, rudimentario, pero sí. O sea, yo tenía un laboratorio que tenía una mesa central donde trabajaban todos los chicos y tenía poco material de laboratorio. Generalmente era de biología, de química casi nada había, prácticamente nada. Y biblioteca hubo, sí, había, rudimentaria también, con pocos libros, porque siempre hubo pocos libros, pero bueno, de a poco se van implementando. Bueno, ¿cómo eran sus clases? ¿Qué querés que te diga? Bueno, mis clases eran, creo que dinámicas. Siempre hice participar a los alumnos, casi siempre. Al principio siempre tomaba lección oral, más de todo para afianzar conocimientos.
Porque si vos estudias, bueno, a lo mejor lo sabes, pero es pan para hoy, hambre para mañana. En cambio, si vos afianzás un conocimiento, a lo mejor te perdura más en el tiempo. Sí, no te vas a acordar de todo lo que aprendiste en el secundario, porque no te lo vas a aprender. Pero, por ejemplo, en el caso de la célula, si bien yo les daba rudimentario, porque también era poco por el nivel, ¿viste?, del secundario, y la célula es complicada, así que le daba lo mínimo. Y cuando después iban a estudiar a la universidad decían, ay, Nancy, nos dieron, por ejemplo, los que estudian medicina y todo lo relacionado con la biología, ay, nos dieron la célula, nos acordamos de vos, el ciclo de Krebs, la respiración celular, ay, dice, en la universidad se lo vieron más complicado, pero bueno. El hecho es eso, tener la chispa, tener un poquito de conocimientos que te hayan quedado en el secundario para el día de mañana, que vos sigas lo que quieras y bueno, que por lo menos te sirva de algo. Eso era mi función, que aprendieran. Y bueno, y a veces se trabajaba en grupo, a veces en laboratorio, a veces en la plaza, cuando tenían que ver ecosistemas, más de todo en primer año, veíamos mucho natural. Bueno, ¿cómo era su relación con los alumnos? En su mayoría buena, muy buena. No tengo nada que decir, los alumnos eran lo más preciado para mí, eran como mis hijos. Si los he tenido que aconsejar, me han podido pedir consejos, hablar conmigo de los temas que ellos quisieran. Sí he tenido alumnos conflictivos, algunos que no había forma, no había forma de hacerlos encaminar, digamos, en la parte del conocimiento y del respeto, pero bueno, lo principal para mí, que yo se los ponía al principio de las clases, era respeto, y lo ponía en una letra grande, ¿viste?, en el pizarrón. Les ponía la R y les ponía respeto. Ese era el primer actitudinal mío. Después venían todos los otros. Sí. Pero si hay respeto, tanto entre ellos, no solamente para conmigo, yo para con ellos para conmigo, entre ellos para los preceptores, para los... El respeto es la base de todo. O sea, si vos tenés respeto podés llegar lejos, pero si no respetas a las otras personas, no hay forma. No solamente las personas, la naturaleza en general. Porque si vos vas y cortás un árbol y ese árbol se seca, bueno, sabes que tenés menos oxígeno. O sea, todo se tiene que respetar. Pero bueno, hay algunos que no lo entienden. Bueno, ese era el conflictivo. ¿Crees que el rol de docente ha cambiado a lo largo de los años? La docencia, más allá de transmitir conocimientos, es, como te diré, una doctrina. Te tiene que gustar muchísimo, muchísimo, estar a disposición y al servicio del conocimiento de los alumnos, al desarrollo de los alumnos. Y antes era por vocación, o sea, nosotros, incluso antes, cuando se abrió primero C, eran muchísimos chicos, y entonces decidimos abrir otro primero, que era el tercero, ¿no es cierto? Era primero A, primero B y primero C. Lo dimos gratis, casi 2 años los dimos gratis. ¿Por qué? Porque pensábamos y considerábamos que la cantidad de alumnos que había no era, digamos, apta, o sea, no era buena para el conocimiento de los chicos, no alcanzaban el conocimiento, si estaban todos apretados y todo. Por más que yo en mis tiempos di a 50 alumnos en un curso, pero bueno, hay muchos chicos que no podés llegar, porque si son muchos no llegas. Entonces, y ahora, bueno, no sé, pienso que la situación, lo que pasa es que la situación económica también es difícil. Entonces voy a decir, seguís
docente y no cobras tanto. Y los dolores de cabeza y las cosas que te mandan ahora porque no hay contención, porque no hay respeto, hay muchas cosas. Entonces, no sé, y también depende de la persona. ¿Cuál crees que fue tu mayor logro en la institución? El mayor logro. Bueno, a veces dando clases no te das cuenta de los logros. O sea, los logros son los que mis alumnos pudieran aprender la materia, pudieran no llevarse a rendir la materia, que le pudieran entenderla, que trate de todas formas de que la entendieran. Pero el mayor logro te das cuenta cuando vos salís de la institución. Que alguno de tus exalumnos te reconozca, ay, gracias a vos seguí medicina, gracias a vos seguí tal cosa, hoy, qué sé yo, ingeniero. Entonces eso es lo que decía, entonces le sirvió lo que yo hice, ¿me entendés? Y a lo mejor no relacionado con la asignatura, sino como persona, que te reconozcan, que te, qué sé yo, hola Nancy, ay Nancy, te estás igual. Los otros días un alumno me decía, Nancy, estás igualita. No, es que yo me inyecto formol. Estás igualita. No, eso no me gusta. Estás igualita. Y le digo, es que lo que pasa es que nosotros no cambiamos tanto. O sea, puedo estar más gorda, pero físicamente las facciones no. Pero los chicos sí, ustedes cambian como el día de la noche. No me acuerdo más de algo. Le digo, ¿cómo eras vos? ¿Cómo te llamabas? Bueno, Nancy, ¿podés dejar un mensaje para el colegio? Un mensaje. Bueno, un mensaje para los alumnos que sigan esforzándose, que a veces dicen, y tienen razón, en parte, que la educación es mala, que la educación no les sirve, a lo mejor el título que puedan llegar a tener, pero a la larga, si tienen un título, y más del secundario, porque ahora están pidiendo secundario en todos lados, para empezar a trabajar, digamos, y todo eso, así que les hace falta, entonces que se esfuercen, ¿sí? Que se pongan una meta de estudiar durante el año, estudiar, que es lo principal, digamos, por ahora, de respetar al resto, a los seres vivos, a los adultos, que a veces le faltamos el respeto, ¿sí? A muchos adultos o viejitos, o a los niños. Entonces, eso, que nos respetemos entre todos, que aprendamos a valorar a la otra persona, y bueno, y a los docentes que sigan adelante y que insistan en que estudien los alumnos, que les tomen lección toda la clase. Bueno, que sean felices y que valoren el tiempo. Porque el tiempo del secundario para los alumnos a veces no pasa volando, pasa volando el tiempo. Y es la etapa más linda de la vida. La mejor etapa. Sí se sabe vivir. No quiero de la droga y todas esas cosas. Claro. Te estoy hablando de vivirla bien, sanamente. Es la mejor etapa de la vida. ¿Qué cargo tenía en la institución? Profesora de matemáticas, física y química. ¿Durante cuánto tiempo? 35 años. ¿Sabe por qué el colegio lleva el nombre de General Paz? En honor al prócer José María Paz. ¿El colegio funcionó siempre en el mismo edificio? No, antes funcionaba donde es ahora el Consejo Deliberante. ¿Con qué materiales didácticos se contaba? Con lo elemental, mapas, reglas, escuadra, transportador, tiza y algunas cosas de laboratorio. ¿Y cómo era el sistema de trabajo cuando no existía la tecnología? Eran clases dictadas, porque no había fotocopiadoras, salvo que les pasaran las cosas con mimeógrafo, que se usaba para hacer las pruebas, y algunos profesores pedían libros.
¿Cómo fue evolucionando el colegio al momento de ejercer tu cargo? La cantidad de alumnos, el Eh, consejo. Empezó, o sea, cuando yo empecé había una división de cada curso, después fueron incrementándose la cantidad de alumnos, se empezaron a dividir los cursos, entonces daban el apoyo, digamos, pedagógico y económico, y al agrandarse el colegio, se agrandó el personal docente y se creó el Consejo de Estudiantes, que funciona hace unos años. No me acuerdo precisamente cuántos. ¿Cómo eran sus clases? Mis clases eran tradicionales, es decir, explicaba, hacían ejercicios, usaba mucho el pizarrón. Primero se usaba la tiza, después se empezó a usar el fibrón. Y si se podía hacer algún trabajo en laboratorio, se hacía. ¿Cómo era la relación con sus alumnos? Buena, muy buena. En general no tuve problema con... si tenía que amonestar a alguno, lo he amonestado, pero soy amiga de esa persona aún. ¿Cómo cree que ha cambiado el rol docente a lo largo de los años? Y hay veces que algunos profesores son amigos de los chicos y siempre hay que guardar una distancia entre el alumno y el docente para imponer el respeto. ¿Qué cree que es lo más importante que debe transmitir un docente a los alumnos? Valores y conocimientos. ¿Cuál fue tu mayor logro como docente en la institución? O tu mejor recuerdo. Y que soy conocida por todos los chicos y pienso que tienen un buen recuerdo mío, como yo de ellos. Y de mis compañeros también. Y por último, te pedimos que le mande un mensaje a la comunidad educativa, alumnos y docentes. Bueno, que sigan como van, que no bajen el prestigio, que mantengan digamos, el estatus del colegio y siempre con respeto y inculcando valores para tener un buen perfil de egresado. Muchas gracias, Estela. Bueno, chicos, espero que les haya servido mis palabritas.